Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Nos acompaña Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, Mirta, un gusto. Un gusto tenerte siempre aquí también en el programa. Por supuesto, ni el Jurado Nacional de Elecciones ni Transparencia se cansa en poner el tema de la reforma política electoral en agenda, y así tiene que ser cada semana. Hay que ponerlo, Gerardo, más o menos. Hay que persistir. Para que no se olvide, claro. Hay que estar allí, de ahí atrás, insistiendo, promoviendo, argumentando, dialogando con diversos actores, exhortando, a veces presionando un poquito, ¿no? Informando a nivel nacional a la población, por supuesto a los grupos parlamentarios, a los líderes de las bancadas y ahora también al gobierno del presidente Martín Vizcarra, porque tiene la posibilidad. De hecho, el presidente Vizcarra ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la reforma política, ha planteado algunas reformas que él considera deberían producirse, y desde Transparencia hemos hecho una exhortación para que en el pedido de facultades legislativas que el gobierno hará al Congreso de la República se incluya la tipificación del delito de financiamiento ilegal de partidos y campañas, que es un tema que los organismos electorales también han planteado y que también el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, ha planteado, ha propuesto que de todas maneras deberíamos tener en nuestro ordenamiento legal el delito de financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos, con sus diversas modalidades y por supuesto una escala de sanciones según la gravedad del hecho delictivo cometido. Esto no, digamos, hay proyectos de ley, por lo menos 2 proyectos de ley en el Congreso, uno de la congresista Marisa Glave y otro de la congresista Patricia Donaire, que van en esta dirección. Pero también el Poder Ejecutivo está habilitado para, en el pedido de delegación de facultades legislativas, incluir y entonces hacerlo a través de un decreto legislativo que luego, por supuesto, tiene que ser revisado por el Congreso de la República, ¿no? Ahora, esta sin duda es una excelente oportunidad porque lo que has mencionado genera, ojo, mucha expectativa, ¿no? Que el presidente Vizcarra efectivamente contemple la necesidad de una reforma político-electoral. En principio nos pone, digamos, las cartas en la mesa, ¿no? Pero ahora, para entender el por qué esta es una oportunidad, es decir, el pedir justamente legislar sobre el financiamiento ilegal en los partidos políticos, hay que entender un poco qué ha pasado en los últimos años y por qué no se ha avanzado, ¿no? Porque siempre hablábamos de este consenso por parte de nuestros legisladores al entender que efectivamente se necesita una reforma, que el tema de financiamiento es, ojo, una prioridad que hay que atender, que hay que resolver. La coyuntura misma también nos lo ha planteado así, ¿no? Con el escándalo de corrupción que hemos visto con Lavajato. Sin embargo, no se tomaban medidas realmente efectivas, ¿no? Yo creo que hay que recordar y rescatar un informe que preparó el Congreso anterior en un grupo multipartidario que dirigió la excongresista Rosa Mavila, que era justamente un grupo encargado de investigar las vinculaciones posibles entre el narcotráfico y la política. Trabajó durante varios meses y produjo un informe que fue presentado al Pleno del Congreso de la República e incluso impreso en un libro. ¿Por qué? Porque ya en aquel momento había una gran preocupación por cómo dinero de procedencia ilegal, en este caso narcotráfico, financiaba campañas electorales a nivel municipal, regional, nacional. Y cómo es que algunos incluso señalaban la posibilidad de que hubiese congresistas que estarían representando a grupos vinculados al narcotráfico. A esos intereses. A esos intereses. Lo que tenemos en el último año es una nueva evidencia de cómo no solamente el narcotráfico, sino el dinero de la corrupción de empresas como Odebrecht y otras consorciadas con empresas peruanas financiaron campañas electorales. Lo ha dicho el señor Marcelo Odebrecht, lo ha dicho el señor Barata y la semana pasada otros funcionarios de esa empresa han ratificado que Odebrecht lo hizo en el Perú como en otros países de América Latina, financió campañas electorales
de varios candidatos, no solamente de uno, de varios candidatos y candidatas. Y se hace porque el sistema lo permite. Y porque no hay el suficiente filtro para detectar eso. Necesitamos una mayor comunicación entre la unidad de inteligencia financiera y los organismos electorales, pero una colaboración de ida y vuelta. Claro. De ida y vuelta, ¿no? Y al mismo tiempo, sanciones efectivas. Porque entonces lo que hoy detectamos es que no solamente que no existe el delito de financiamiento ilegal, y entonces los fiscales van por el delito de lavado de activos. Que perfectamente permite... Donde puede haber pena, ¿no? Donde puede haber una pena. Y ahí tenemos varios connotados dirigentes políticos involucrados en diversos niveles de investigación fiscal por este tipo de delitos. Y las declaraciones que la Fiscalía está tomando y que aún no concluyen de cómo se habrían financiado estas campañas. Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad del Congreso de devolverle a OMPE la facultad de pedirle a las organizaciones políticas informes de gastos durante el proceso electoral y no solamente al final cuando ya todo está consumado. Claro. ¿No? Yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante. Yo insisto en que el hecho de que el presidente Martín Vizcarra haya puesto el tema en la agenda de la reforma política poco antes de que el premier Villanueva se presente ante el Congreso para su discurso de investidura y pedir el voto de confianza, genera expectativa. Nos genera mucha expectativa lo que el premier César Villanueva pueda plantear el miércoles 2 de mayo ante el Congreso de la República en materia de propuestas para la reforma política y electoral y para combatir la corrupción en la política y específicamente el financiamiento ilegal de partidos y campañas electorales. Estamos muy atentos a lo que allí se pueda proponer, tenemos una sana expectativa de lo que pueda plantearse y confiamos en que la reacción de los grupos parlamentarios será positiva para contribuir en esa dirección. Porque fíjate, Mirta, yo creo que nos estamos quejando y con justa razón. Y la gente está muy molesta y con justa razón. Hemos estado en las últimas semanas, el equipo de transparencia, prácticamente en todo el norte del país. Hemos estado también en Ica, en Huaraz, en diversos diálogos y foros, y hay mucho disgusto, mucha molestia, mucha desazón con un conjunto de denuncias de la gran corrupción y también de candidatas y de congresistas que han mentido, varones y mujeres, en sus hojas de vida, inventándose estudios o profesiones o experiencia laboral que no tienen, que no poseen. Ok, tener mejores candidatos es una responsabilidad compartida. Eso definitivamente. Esa es una responsabilidad que compete a las organizaciones políticas, llámese partidos o movimientos, para hacer una mejor selección de sus candidatos. Empezando con la ventanilla única. Y a eso quería ir, y luego de los electores. La ventanilla única, estaba justo revisando información, porque, digamos, estamos aquí en la casa donde está la ventanilla única. La ventanilla única, para quienes no lo recuerdan, fue creada en abril de 2015 por una ley, justamente porque el 2014 Transparencia y otras instituciones habíamos revelado que había muchos candidatos en las listas regionales que tenían antecedentes, que habían tenido condenas, etcétera, y los partidos respondían, ¿yo cómo puedo saberlo si me lo miente? Ok, una respuesta frente a eso fue, vamos a establecer, como en Colombia, una ventanilla única a cargo del Jurado Nacional de Elecciones para que las organizaciones políticas le pidan ahí información, ojo, de sus precandidatos. Justamente antes de la inscripción, lanzarlos por todo lo alto, antes de lanzarlos por todo lo alto, antes de anunciar que este señor o esta señora van a ser candidatos, el partido del movimiento puede acudir a través de una clave que el jurado le entrega al personero técnico
y decirle, quiero que me den los antecedentes de estas 20, 30, 50 o 200 personas que serían potenciales candidatos. ¿Antecedentes sobre qué? Antecedentes penales, requisitorias nacionales e internacionales vía Interpol, deudas ante la SUNAT, deudas en el registro de deudores alimentarios morosos, en el registro de deudores de reparaciones civiles al Estado, es decir, información muy, muy sensible. Y también sobre los bienes que tendrían. El año 2016, para las elecciones, según información del Jurado Nacional de Elecciones, más o menos se hicieron 2.600 y pico consultas, pero de manera irregular. Hubo partidos que consultaron solo 8 o 10 nombres, ¿no? Y hace poco el jurado nos ha informado que en lo que va de este proceso se han realizado 6.000 y pico consultas. Si se calcula que tendremos 115.000 candidatos, consultar sobre 6.000 nombres es bastante chiquito. Por supuesto. Y es que tiene que ser, Gerardo, una consigna, ¿no? Porque lamentablemente aún no es obligatorio, o incluso antes de que existiese esta herramienta, seguramente el televidente se pregunta, ¿pero cómo? ¿Esa organización política no había investigado nada de ese candidato? Sí. Increíble, ¿no? Porque no puede haber una respuesta como yo, ¿cómo voy a saber? Sí, yo creo justamente que el yo no sabía ya no existe. No, claro. O sea, desde que existe la ventanilla única, decir yo cómo podía saber ya no es una explicación. Y en estos tiempos, discúlpame, de libre acceso a muchísima información, ¿no? Si es que tienes los recursos, la ignorancia pues ya no es una opción. Definitivamente. O sea, hay mucha información disponible. El candidato o precandidato tiene que darte la información y el partido tiene que contrastarla. No, y en la ventanilla tienen toda la información además reunida, ahí están viendo el cuadro. Y en 15 días es el que el jurado le responde. Por eso es que de transparencia exhortamos a los partidos y a los movimientos regionales a hacer uso oportuno, no esperemos a última hora, de la ventanilla única que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones para tener una mejor selección de candidatos en las elecciones regionales y municipales de octubre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado, haber compartido un poco cuál ha sido el pedido reciente que ha hecho Transparencia, por supuesto, a nuestro presidente Martín Vizcarra y en general a nuestros legisladores, que son quienes finalmente van a otorgar las facultades legislativas. Sí, ojalá en el tema de reforma electoral también y financiamiento como prioridad.